Conocemos ahora qué es lo más importante que ocurre a nivel internacional. Nos centramos en México, donde al menos 50 muertos dejó un motín en una cárcel de Monterrey ayer por la noche y un día antes de la visita del Papa Francisco a ese país. La policía, antimotines y ambulancias se desplegaban frente al establecimiento penitenciario en esta ciudad al noreste del país. La cadena Televisa informó de 30 muertos, mientras Milenio TV daba cuenta de 50 fallecidos, entre presos y guardias. En cuanto nosotros tengamos una información, se la podemos pasar. El motín ocurre a un día de la visita del Papa Francisco a México, un evento para el cual las autoridades prevén fuertes medidas de seguridad. Los centros comerciales de Venezuela iniciaron a operar con restricciones ante el racionamiento de electricidad ordenado por el gobierno por la inclemente sequía que azota a esa nación. Esto es de verdad caótico. Todos los días estamos peor. Todos los días nos restringen más. Los comerciantes temen que sus ventas decaigan aún más con la medida, que regirá por 3 meses. Los centros comerciales deben autogenerar la electricidad que consumen de la 1 a las 3 de la tarde y de las 7 a las 9 de la noche. Las personas poco van a comprar en 4 horas, en 5 horas. Los que no podían comprar en la mañana compraban en la tarde, los que no podían comprar en la tarde compraban en la mañana, pero entonces, ¿en qué momento va a comprar la persona? No le va a dar chance. La Cámara Venezolana de Centros Comerciales propuso un ahorro de 5 horas en vez de 4, a cambio de que se les suministre el servicio en horario continuado, en lugar de interrumpirlo 2 veces al día. Pero no recibieron respuesta aún. Dicen que solo representan el 3% del sistema eléctrico nacional. Para nosotros es primordial solventar esta situación. Quiero también aclarar que Corpoelec no nos está pidiendo cierre. La medida de cierres de centros comerciales se da para aquellos que no tienen planta eléctrica y la única manera de aportar al sistema es: voy a tener que cerrar mi centro comercial para poder aportar. ¿Ok? Entonces, esas medidas es lo que queremos evitar. Más de 250 centros comerciales grandes de Venezuela, donde operan farmacias, mercados, tiendas, bancos y oficinas de diversos servicios al público, deberán acatar la disposición. Y vamos a Colombia, donde el lodo reemplazó a los peces en el río Magdalena, uno de los principales caudales de ese país. Este se redujo a 1/3 tras la sequía provocada por el fenómeno del Niño. Tiene aspecto de riachuelo, pero es el principal río de Colombia. Este año la sequía provocada por el fenómeno meteorológico de El Niño redujo el caudal del Magdalena a lodo. Solo conserva 10% de su potencial pesquero. Para los habitantes de esta localidad, una zafra arruinada. Una punta duraba 15, 20 días pasando pescado. Ahorita pasa 1 hora y el que logró algo en ese momento, de resto no hay nada. Estamos en La Honda, una localidad pesquera de unos 26.000 habitantes. Con una media de 60 centímetros de profundidad, el Magdalena tiene su punto más seco del país aquí, donde superaba los 2,5 metros. Pero la sequía no es la única amenaza al río. Sus afluentes aportantes como manantiales, arroyos, quebradas, caños, están totalmente secos por la deforestación. El consumo de agua para la ganadería y el vertido de tóxicos de la actividad minera, el saneamiento y la industria también están dejando su huella, según pescadores y ambientalistas. Si nosotros, el gobierno nacional y nosotros los pescadores no le ayudamos a cuidar, eso va para un riachuelo. Con el trabajo de los primeros meses, los pescadores tenían para subsistir todo el año. Ahora deben conformarse con lo que el Magdalena tiene para ofrecer, que en medio de la seca es poco y nada. Y 5 jugadores y el preparador físico del club Huracán de Argentina resultaron heridos al volcar el autobús que los trasladaba al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Venezuela. Veamos a continuación esta información. Volcados a un lado de la autopista que une Caracas con el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. El bus que trasladaba a la plantilla del Club Argentino de Fútbol Huracán perdió los frenos y se deslizó por una rampa de emergencia este miércoles. El accidente provocó heridas a 5 jugadores y al preparador físico del equipo, quienes fueron trasladados a un centro hospitalario cercano. Desde la coordinación del Caracas FC se informó sobre una fractura de pelvis, la pérdida de piel en los dedos de una mano y la incrustación de trozos de vidrio en un tobillo, como parte de las lesiones sufridas en el plantel argentino. La plantilla pernoctará en Venezuela para tomar su vuelo el jueves.
Huracán perdió 2-1 su cotejo en la capital venezolana, pero esa derrota no le impidió su clasificación a las eliminatorias de la Copa Libertadores 2016 por el resultado global combinado con el partido de ida, en el que los argentinos vencieron por 1-0 en casa. Y la tensión entre las dos Coreas se incrementa. Corea del Norte ordenó a todos los surcoreanos que abandonen el parque industrial conjunto y anunció que se incautará todo el material. Enojo y nerviosismo entre estos empresarios, testigos del cierre de uno de los símbolos de cooperación entre las dos Coreas. Pyongyang ordenó este jueves a todos los surcoreanos que abandonen el parque industrial conjunto de Kaesong. El anuncio llegó como respuesta a la decisión de Seúl de cerrar las operaciones del complejo en territorio norcoreano como represalia al lanzamiento de un cohete de largo alcance el domingo pasado. Un cese que para Corea del Norte fue una declaración de guerra. Culminaría así uno de los últimos proyectos conjuntos entre ambas Coreas, presentado como un símbolo de la reconciliación. Pyongyang también anunció que incautará todo el material que quede en Kaesong y que luego de cerrarlo lo convertirá en zona militar. Cientos de camiones surcoreanos atravesaron el jueves por la mañana la frontera con el norte para recuperar material y bienes. Más de 120 empresas industriales surcoreanas empleaban a 53.000 norcoreanos en Kaesong. Tras llevar a cabo el 6 de enero su cuarto ensayo nuclear, Corea del Norte disparó el domingo un cohete en violación a varias resoluciones de Naciones Unidas. Y el coordinador de la oposición siria dijo en una conferencia de prensa que no volverán a las conversaciones de paz si no se levanta el sitio que se mantiene a varias ciudades. La oposición siria reclama el fin del asedio a ciudades en su país, así como la entrada de ayuda humanitaria y el cese de los bombardeos en zonas civiles. Son condiciones para retomar el diálogo de paz con el gobierno el próximo 25 de febrero. El coordinador jefe del Comité de Altas Negociaciones, Riyad Hajib, formuló las declaraciones desde Londres, donde recibió el apoyo del ministro británico de Exteriores. Hace 10 días el ejército sirio lanzó una ofensiva en localidades del norte contra rebeldes, con apoyo de la aviación rusa y milicianos iraníes y del Hezbollah libanés. Acciones que propiciaron el fin de las conversaciones de paz de Ginebra antes prácticamente de que empezaran. El secretario de Estado estadounidense se encuentra en Múnich, donde este jueves sostendrá reuniones con representantes internacionales para aupar la reanudación del diálogo. Vamos a Brasil, donde la tradicional escuela de samba, conocida como Mangueira, se coronó anoche campeona del Carnaval de Río de Janeiro por su desfile dedicado a la intérprete María Bethânia y además por tener medio siglo de trayectoria. La escuela de samba Mangueira se coronó campeona del Carnaval de Río de Janeiro. Es la más tradicional de la ciudad y está ubicada en la favela del mismo nombre, cerca del legendario Estadio Maracaná. Hace mucho que esperábamos este título y gracias a Dios lo hicimos. La comunidad está con nosotros. Los jueces resaltaron su desfile dedicado a la intérprete María Bethânia, sus raíces nordestinas, su fe en el candomblé y su carrera de medio siglo. Los elementos a considerar para el título son la armonía del conjunto, la comisión de frente que abre el desfile, los disfraces, los carros alegóricos, el tema musical y la batería. He tenido 2 momentos de felicidad este año, el nacimiento de mi hijo y el título de campeón de Mangueira. Es todo, soy el hombre más feliz del mundo. Un total de 4.300 bailarines y aficionados desfilaron con Mangueira en el imponente Sambódromo. La escuela obtuvo su título número 18 tras la última victoria alcanzada en el año 2002. Nos centramos ahora en la previa de la visita del Papa Francisco a México. Iniciamos con información que tiene que ver con nuestro país, porque nuestro país vecino México se prepara para recibir a cientos de visitantes guatemaltecos que buscarán llegar a saludar al Papa Francisco. Ante esto, el consulado en Tecumumán, San Marcos, informó que todos los que deseen ingresar a ese país tendrán que contar con tarjeta de visitante regional o visa mexicana. Se han repartido ya esos boletos, así es que pues recomendamos que no
viajen si no tienen esos boletos, porque no van a poder participar en estas actividades sin un boleto, que ha sido la manera en que lo han repartido ha sido de manera gratuita. No hemos registrado nosotros un incremento notorio en la solicitud de visas o de tarjetas de visitante regional. Solamente ha habido 2 grupos que van a ir en un autobús, parece ser que son sacerdotes de ciudades del centro de Guatemala que estarían haciendo esa visita y van a sacar su tarjeta de visitante regional. Hubo un rumor de que iba a haber algún pase especial o algún paso libre. No hay no es el caso. Si desean ir a las actividades del Papa, en Chiapas sería con la tarjeta de visitante regional. Y para ir más adentro del territorio nacional sería la visa mexicana. Recordamos que las personas que tienen la visa estadounidense pueden ingresar teniendo también el pasaporte vigente guatemalteco. Y la visita del Papa Francisco a México busca visitar una población autóctona, pero también guatemaltecos buscarán llegar hasta su santidad, el Papa Francisco, esto para hacerle de nuevo la invitación de que visite Guatemala, esto a través del movimiento Al Vaticano por Guate. La inclusión de armas de pino y huevos, la referencia maya a Dios Padre y Madre y el uso de elementos indígenas en las misas solía causar incomodidad a las autoridades eclesiásticas. No ocurre igual con el primer papa latinoamericano de la historia, quien desde el Vaticano dijo que anunciará durante su visita el 15 de febrero una bula en la que autoriza el uso de lenguas indígenas. La misa de Chiapas incluirá lecturas y canciones en 3 lenguas indígenas. La visita papal tendrá lugar en medio de los grandes desafíos que enfrenta la Iglesia en este estado sureño, como los avances de los protestantes evangélicos y una pobreza extrema en una región rica en café, ruinas mayas, sierras cubiertas de pinos y selvas. Chiapas tiene el mayor porcentaje de pobreza en México con un 76.2%. Los desafíos siempre han incluido las relaciones de la Iglesia con las comunidades indígenas, que durante siglos han luchado para mantener sus tradiciones e independencia, a veces aceptando y otras chocando con la jerarquía eclesiástica. En Chiapas, Francisco visitará la diócesis de San Cristóbal, donde vivieron 2 de los clérigos más famosos en la historia mexicana por su defensa de los indígenas, los obispos Bartolomé de las Casas en el siglo XVI y Samuel Ruiz, que murió en el 2011. Por una Guatemala en paz.